Esto es El que oye consejo. Continuamos. Tu opinión es muy importante. Contacta con nosotros a contacto@elqueoyeconsejo.com. Estamos de regreso aquí en su programa El que oye consejo. Pati, ¿tú has tenido alguna experiencia? Cuéntanos alguna anécdota de tu vida personal. Pues nosotros somos 4 mujeres y un hombre, y clásico, mi hermano siempre jugando con sus muñecas, ¿no? Y llegaba a haber muchos conflictos de él molestarnos, pero riñas, pero ya al ratito se pasaba. Y así realmente ha sido. Sí ha habido, como decía el pastor, situaciones de que nos enojamos. ¿Por qué? Porque ha habido diferentes perspectivas. Con mis hermanas, más que con mi hermano, yo en lo personal, con algunas de mis hermanas ha habido diferencias más. ¿Son de carácter notorias. fuerte? Pues tal vez las 4 no fuerte, pero las 4 somos bien de carácter bien puesto. Ajá. Y diferencias muy marcadas, definitivamente, pero ahí es donde entra lo que hacen los padres y que después se reconcilia uno, no llega uno al odio definitivamente, que es el tema. Llega uno a enojarse hasta un par de días definitivamente, pero pues viene uno a reflexionar, a recapitular las cosas que no tiene caso, ¿verdad? O que ve el otro lado de las situaciones, en el mejor de los casos. Entonces, y por ahí dicen coloquialmente, cuando alguien se lleva bien con otra persona, decían, ay, hasta parecen hermanos. Pero hoy en día se ven que se están peleando, que parecen perros y gatos, y que les dicen, ay, hasta parecen hermanos. Y cómo cambian las cosas, sí, ¿no? Antes de los que se querían mucho les decían, parecen hermanos. Ahora los que se pelean les dicen, ay, parecen hermanos. Pero bueno, yo creo que ha sido así en mi vida en lo particular. Agustín, ¿qué te parece si nos comentas algún caso tuyo? Cuando estábamos organizándonos para cuidar a mi mamá en el hospital, por decir, yo tenía un turno y de repente pues no llegó mi hermana, ¿no? Y entonces eso sí me causaba molestia, pero no solamente molestia, sino que de repente otro día no volvía a presentarse cuando le tocaba su responsabilidad de estar ahí con mi mamá. Entonces eso sí generaba en mí una molestia, y hasta que pues tuve que enfrentarla y decirle, sabes que pues tú tienes que ser responsable, creo que todos estamos sacrificando momentos, tiempo, permisos, lo que sea, y tú tienes que tomar ese compromiso que tú tomaste. Entonces ella se molestaba y yo le respondía, y entonces ahí se encendían los temperamentos, ¿no? Y es ahí donde pues en algún momento nos llegamos a ofender. Pero después pudimos ya hablar tranquilamente cuando vimos que realmente pues era a favor de mi mamá esta situación, ¿no? Yo creo que el odio es algo más fuerte, que sí se da como en el caso de Pedro, donde tú estás alimentando ese odio por mucho tiempo y por la herida que tienes en tu corazón, en tu alma, pues te genera ese odio hasta pues sí, hacer cualquier otra cosa, ¿no? Y no llegar a una solución. Claro. Y es muy difícil dar un consejo y entender a la persona hasta que realmente no la escuchas, ¿no? Porque no te puedes poner simplemente oyendo el caso, sino cuando tú te pones en los zapatos de esa persona y de alguna manera, como decía la maestra, podemos entenderlo, ¿no? Sí. Pero es muy difícil cuando te sucede a ti. Una cosa es dar el consejo y otra cosa es cuando te sucede a ti. Pero sí, a mí realmente esa molestia, ese conflicto, que no fue una vez, sino fueron varias veces, sí en el momento me causó molestia, enojo, pero después no puedes seguir alimentando eso, tienes que ver lo positivo de todo esto y seguir adelante, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, Pati, ¿tú qué dirías? ¿Es justificable odiar a un hermano? No, precisamente quería comentar eso con lo que dice el pastor. Todos podemos tener motivos para albergar ese resentimiento, ese odio, esos malos entendidos que al irse acumulando llegan al odio. Todos tal vez podríamos llegar a un momento dado a tener razón, a tener
motivos, pero no justifica el llegar a un sentimiento así. Porque Al odio. finalmente quien va a ser dañado más que la otra persona somos nosotros mismos, ¿verdad? Gracias. María Elena, ¿cuál sería tu consejo final? Sí, bueno, lo que yo puedo decir respecto a esto es que si le preguntáramos a Pedro si es justificable, él va a responder seguramente que sí, porque el odio es un grado ya extremo en donde se ha ido construyendo con pequeños conflictos, malos entendidos, problemas, ofensas, en fin, en donde ha llegado a esta situación tan extrema que nos plantea Pedro, ¿verdad? Entonces, evidentemente, él va a decir está bien justificable, ¿verdad? En su experiencia, en su situación. Desde acá, desde el lado profesional, coincido con la licenciada Patti, sobre que el que se hace más daño es el que está viviendo ese sentimiento, ¿no? El odio es un veneno que no porque yo lo sienta se va a morir el otro, sino yo soy la que me estoy envenenando con ese sentir, ¿no? Entonces, yo lo puedo entender, insisto. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que Pedro no es el único que siente este sentimiento tan intenso ni en México ni en el planeta, ¿verdad? Entonces yo sí apelo pues a hacer una reflexión profunda y ver qué puedo hacer ahora para yo vivir en una mejor condición. Si eso poco a poco puede llegar al perdón, maravilloso. ¿Sí? Sin embargo, el perdón sí es un grado de desarrollo, de mucho trabajo, porque para mí es más valioso decir, no lo puedo perdonar, a decir, sí lo perdoné, pero realmente estoy sintiendo algo fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que invitaría a la reflexión profunda de que si yo odio, me hago más daño yo que lo que puedo hacerle al otro. Gracias. Permítame un segundo. Omar, tu consejo final, por favor. En realidad, el enemigo más grande que hay para que las relaciones se sanen es el silencio. Si yo guardo silencio, voy incrementando ese resentimiento y va a pasar en odio, termina en amargura y posteriormente es muy difícil que eso pueda ser sanado. Pero la mejor medida o la medicina para el alma se llama el perdón. Y el perdón es una decisión. Yo decido si quiero perdonar o decido si no lo quiero hacer. Si realmente yo no tengo la decisión, seguiré yo pasando por las penurias y por un desierto arduo y seco, en donde mi corazón y mi alma cada vez va a estar más afectada. Si yo rompo el silencio y busco consejo, se acercan a un consejero, se acercan a un amigo, y ese amigo tiene una buena palabra para sanar el corazón, yo creo que es lo mejor. El silencio es lo peor que uno puede hacer teniendo odio en el corazón. Muchas gracias. Agustín, tu consejo final. Yo pudiera decir esta ilustración. Es como si a mí me entierran un puñal. Cuando me entierran ese puñal, me lo dejo ahí porque ya esa es la ofensa, el odio que yo siento. Pero ese puñal, o sea, en el proceso, porque muchos de los que nosotros les damos consejos, es que yo no puedo perdonar, es imposible, yo no voy a perdonar. Eso no cabe en mi mente. Entonces yo le digo, mira, es como si te meto un puñal en tu vientre y de repente, pues sí, al moverlo y sacártelo te va a doler, pero empieza el proceso de tu sanidad. Entonces es muy importante que, como decía, ¿verdad? Nuestro amigo, que es una decisión el perdón y que al tomarla es el proceso donde empiezas a sanar, porque la Biblia dice que tenemos que perdonar. O sea, el Padre Nuestro habla que tenemos que perdonar nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No es un camino fácil, no es algo que se da en un momento, pero cuando uno empieza a tomar pasos, de tomar la decisión y de empezar a hacer acciones positivas y buenas a esa persona que nos hizo el daño, que de repente dices, ¿cómo voy a hacerle un bien? Pero es ahí donde empieza a sanar tu corazón. Muchas gracias. Pues tenemos que concluir este programa, no sin antes agradecer a nuestros invitados. Muchas gracias por su participación. Y aquí le esperamos, vamos a continuar con este tema. Hermanos que se odian, nada más que ahora vamos a ver en el próximo programa la otra cara de la moneda, los odiados. Aquí le esperamos. Hasta pronto.
Esto fue El que oye consejo. Nos vemos en este mismo canal. Hasta entonces.